Bueno, en este primer punto tenemos que la diabetes insípida por deficiencia o inefectividad de la hormona antidiurética vamos a presentar una gran dilución de la orina, por lo que se pierden grandes cantidades de agua, aumentando así la osmolaridad del líquido extracelular por la pérdida de agua. Bueno, en cuanto a quemaduras, sabemos que en general en los pacientes quemados se produce una alteración del equilibrio hemostático, lo que compromete varios aspectos como la macro y microcirculación y probablemente pues presenten anemia, edema, hipovolemia, problemas en el equilibrio hidroeléctrico y ácido base. Es importante también mencionar que es muy común observar fallas renales durante los primeros días después de la quemadura, dado que se presenta hemolisis extensa, dando lugar a depósitos de hemoglobina y mioglobina en el túbulo renal, lo que ocasiona pues taponamiento que puede generar necrosis tubular aguda y sin duda pues son factores determinantes para las variables mencionadas en la tabla como la osmolaridad y los niveles de sodio y potasio. Pues en general en los pacientes quemados hay grandes pérdidas de líquidos y electrolitos y como respuesta sistémica se da un incremento en la producción de aldosterona, vasopresina y angiotensina 2, lo que provoca pues una resistencia vascular sistémica y la retención de sodio urinario, al igual que la disminución de evacuación de líquidos por orina, por lo que también se disminuye pues la eliminación de potasio. En las quemaduras hay pérdidas extracelular de sodio y se da una movilización de sodio intracelular a modo de compensación. Se da hipercalcemia por la necrosis masiva y del mismo modo se puede presentar una hiperpotasemia transitoria gracias a la destrucción de tejido que libera potasio. En cuanto al uso de diuréticos, existen diuréticos osmóticos como el manitol, donde se aumenta pues la osmolaridad del líquido tubular tras arrastrar agua a los túbulos colectores e impedir la reabsorción de agua produciendo diuresis por osmosis. En cuanto al sodio, reduce la reabsorción de sodio tubular, la cual va a variar su porción especificada dependiendo del diurético. Por ejemplo, los diuréticos del asa, como la furosemida, actúan en la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle para eliminar el sodio sobrante y el agua, junto a otros electrolitos como el cloro, el calcio y el bicarbonato. Y finalmente, pues el potasio depende del tipo de diurético. Usualmente dan hipopotasemia, pero los diuréticos conservadores de potasio no disminuyen los niveles de potasio. Hola, mi nombre es Alexandro Holguín y el día de hoy voy a estar hablando acerca del segundo punto en el cual me piden explicar las causas de edema debido a la hipertensión arterial y a la hipoproteinemia. Entonces voy a comenzar con la hipertensión arterial. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos hipertensión arterial, también vamos a tener un aumento de la presión sanguínea. Recordemos que tanto en capilar, en plasma como en intersticio tenemos 4 presiones muy importantes, que son la presión sanguínea, la presión oncótica, la presión hidrostática intersticial y la presión coloidosmótica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Recordemos que 3 presiones, que son la sanguínea, la hidrostática intersticial y la coloidosmótica, como se ven en la imagen, apuntan desde el capilar donde tenemos plasma hacia el intersticio, y ellas lo que hacen es llevar ese líquido de plasma a intersticio. Pero recordemos que a medida que transitamos de capilar arterial a venoso, ese líquido se debe devolver, pero una pequeña parte se queda para formar la linfa. Entonces, ¿cuál es la presión que se encarga de devolver ese líquido? La presión oncótica. Listo. Teniendo eso claro, si tenemos una hipertensión arterial, tenemos aumento de la presión sanguínea. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tenemos más presión sanguínea, quiere decir que va a ser más fuerte el desplazamiento de ese líquido hacia el intersticio. Y la presión oncótica, que es la presión que me lo devuelve, va a ser menor. ¿Por qué? Porque tenemos más intensidad de bajada que más intensidad de subida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el líquido que naturalmente se debería devolver a plasma no se va a devolver igual, sino que va a ser menor el líquido que la presión oncótica va a ser capaz de devolver. ¿Esto qué me va a causar? Que se me acumule más líquido en plasma y me origine un edema. Ahora voy a explicar la hipoproteinemia. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que una de las presiones más importantes es la presión oncótica, que es la presión ejercida por las proteínas en el plasma, que lo que va a hacer es devolver ese líquido que está en intersticio, que sale a intersticio gracias a la presión sanguínea, a la presión hidrostática intersticial y la presión coloidosmótica.
La presión oncótica lo que hace es devolver ese líquido de intersticio a plasma. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo tengo una hipoproteinemia, es decir, pocas proteínas en plasma, esa presión oncótica se va a disminuir, entonces se va a desequilibrar esa, valga la redundancia, equilibrio que tenemos entre las presiones que nos va a generar la presión neta de filtración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la presión es menor, el líquido que naturalmente se debería devolver va a ser mucho menor, generándome que se quede más líquido del necesario para linfa en el intersticio y eso me genere un edema. Entonces, la causa de edema por proteinemia, por hipoproteinemia, perdón, es por disminución de la presión oncótica, que es la encargada de devolver líquido a plasma, generando acúmulo de líquido en intersticio y finalmente La edema. insuficiencia cardíaca congestiva es una patología en la que el corazón no bombea correctamente la sangre desde sus cavidades inferiores. Como consecuencia de esto, esta sangre se empieza a acumular en tobillos, piernas y lo que causa es un edema. Esta patología también puede causar hinchazón en el estómago o producir un acúmulo de líquidos en el pulmón, lo que se conoce como edema pulmonar. Tenemos también la enfermedad renal. Sabemos que los riñones son los encargados de filtrar desechos y líquidos, pues en este caso la sangre, de nuestro organismo. Cuando los riñones no están haciendo bien su función, este líquido, estos desechos, todas las proteínas que esto trae, se liberan y se quedan dentro del cuerpo. Por ejemplo, se acumula sodio, lo cual va a ser una causa de edema, y esa acumulación de líquidos también pues, va a producir edema que se va a dar en piernas y en ojos. Una de las patologías pues, como relacionadas con esto es la hipertensión, porque los vasos empiezan a filtrar sangre por donde no deben y se empieza a acumular líquidos. El día de hoy les voy a estar hablando acerca de los diuréticos. Para comenzar, hay que aclarar que el término diurético se le denomina a todo aquel medicamento que va a disminuir la cantidad de líquidos en el organismo. La mayoría de estos actúan a nivel del riñón, inhibiendo la absorción de agua y sodio, por lo que estos van a excretarse por la orina. Existen diferentes tipos de diuréticos, entre ellos tenemos los diuréticos de asa, que son los que van a actuar sobre la porción ascendente del asa de Henle, evitando la reabsorción de sodio y por ende esta va a botarse por orina. También tenemos los diuréticos tiacidamídicos como la cipamida. Estos se usan muchas veces en los pacientes con hipertensión arterial, ya que estos también tienen una función vasodilatadora y lo que hacen es que van a actuar sobre el túbulo contorneado distal, inhibiendo el cotransporte de sodio-potasio y por ende van a hacer que estos pacientes excreten todo por la orina. Por otro lado tenemos los diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona, que son aquellos que son antagonistas de la aldosterona, por lo que van a hacer que no se reabsorba sodio en el túbulo contorneado distal, pero van a permitir que se siga reabsorbiendo potasio. Ahora vamos a hablar de dos diuréticos, que son los diuréticos osmóticos. Estos actúan sobre el asa de Henle y el túbulo contorneado proximal, y lo que pasa es que estos diuréticos van a generar un efecto osmótico al no ser reabsorbidos efectivamente, por lo que va a hacer que se excrete mucha agua y los iones principales, y esto va a generar un efecto de arrastre donde todo esto va a eliminarse por orina, pero generando una orina hiperosmolar. Por último, vamos a hablar de los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, que son aquellos que van a inhibir, como su nombre lo dice, la enzima anhidrasa carbónica, lo que genera que no se reabsorba ni bicarbonato ni los principales iones, que son el sodio y el potasio. Esto genera una excreción de estos mismos, o sea, diuresis, y además de esto se va a disminuir la presión sanguínea.